En este episodio platicaremos sobre los edulcorantes no calóricos y aprovecharemos para contestar la frecuente pregunta de ¿cuál edulcorante es mejor? Pero no va a ser la única pregunta que vamos a responder. Nuestro invitado, Samuel Durán, nos contesta preguntas como ¿es verdad que los edulcorantes no calóricos no impactan sobre la glucosa y la insulina? ¿El uso de estos edulcorantes es seguro para la salud? ¿Cuál es el impacto del uso de los edulcorantes no calóricos dentro de un plan de alimentación o en una estrategia para reducir peso? ¿Los edulcorantes no calóricos los pueden consumir las mujeres embarazadas? ¿Qué hay de los niños? ¿Es bueno que consuman edulcorantes no calóricos? Estas y muchas preguntas más nos responde nuestro invitado Samuel Durán en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Así que hay mucho por aprender. Quédate aquí. Bienvenido. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Hay que admitirlo, el sabor dulce tiene un lugar especial en nuestro corazón. No por nada nos referimos a emociones tan fuertes como el amor, como el dulce amor, sí, ese amor romántico. También hay mamás que cuando hablan del embarazo le llaman la dulce espera. Y bueno, cuando queremos demostrarle el afecto a alguien, pues es más probable que le regales un chocolate dulzoso que a lo mejor una cerveza. Ojo, hay sus excepciones, ¿no? Cada quien tiene sus gustos. Pero es bien sabido que a pesar de que tenemos una relación sentimental y emocional con el sabor dulce, el consumo excesivo de azúcares simples y las calorías provenientes de estos azúcares están muy asociados al tema del aumento de la obesidad y el sobrepeso y con muchas otras patologías metabólicas. Y por supuesto que esto ha dado origen que desde hace varios años, y lo digo en serio, varios años, han surgido algunas opciones o alternativas de edulcorantes no calóricos que nos ha propuesto la industria. Sin embargo, creo que es uno de los temas más controversiales porque no falta alguno que leyó un estudio científico y entonces ya dice que dan cáncer. O el otro que resalta que como este es natural, ese sí es el bueno. Entonces hay mucha controversia sobre este tema, mucho que aprender y qué mejor que hacerlo de la voz de alguien que se ha dedicado y le busca para poderse poner a estudiarlo y hacer justo ciencia, hacer estas investigaciones y podernos ayudar a quienes nos encargamos o damos apoyo nutricional a nuestros pacientes a poder difundir esta información. Pero hoy lo vamos a escuchar de su viva voz. Y para poder platicarnos, vamos a hacer doble. Este invitado ya lo has escuchado, ya lo conoces, por ahí estuvo presente en la temporada número 3 de Ser Nutritivo Podcast, donde justamente platicamos sobre el sueño y la obesidad y hoy vamos a hablar sobre los edulcorantes no calóricos. Samuel, muchísimas gracias por decir que sí otra vez a una entrevista de Ser Nutritivo Podcast. Qué gusto tenerte acá. No, gracias por la invitación. Es un gusto poder participar y para los que les parece raro, porque estoy hablando de edulcorante y ya estoy hablando de sueño, es que cuando yo hice mi doctorado, lo hice en temas de sueño, pero mi principal investigación son edulcorantes. Así que son tus meros moles, como decimos los mexicanos, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender de ti y muchas dudas que además tenemos. Y hoy he ido anotando varias y me gustaría empezar pidiéndote que nos apoyes un poquito como a definirlos, porque cuando hablamos de edulcorantes hay dos, ¿no? Podríamos decir como grandes, diría yo, los no calóricos y los calóricos. Hoy vamos a centrarnos mucho a hablar en los no calóricos, que creo que es donde hay mucha controversia, pero ¿cómo los podríamos definir? A ver, los edulcorantes son sustancias que entregan sabor dulce. Se dividen, como tú bien lo dijiste, en calóricos y no calóricos. Y los calóricos son los que aportan calorías, como dice su nombre. Y ahí el principal es el azúcar, ¿cierto? Que aporta 4 calorías por gramo, la miel, que es equivalente. Tenemos también algunos polialcoholes que aportan un poco menos de calorías. Tenemos el xilitol, el manitol, que quizá no les suenan para nada, pero si les gustan los chicles sin azúcar, probablemente ustedes son consumidores de estos productos. Y tenemos los no calóricos, que además se subdividen en edulcorantes no calóricos artificiales y naturales, ¿ya? Y entre los artificiales tenemos la sacarina, el ciclamato, el aspartamo, el neotamo, el advantamo, la sucralosa, y entre los naturales tenemos a la stevia, la taumatina, la fruta del monje, no sé cómo se dice en México, fruta del monje Sí, o fruto monk del fruit. monje, sí,
Fruto del Bien. Monje y otros ahí dando vueltas, Ujú. Oye, hay ¿ya? mucho miedo para muchas personas y yo creo que lo primero que tendríamos que decir es, ¿hay alguien que regula el que salgan estos edulcorantes no calóricos al mercado? ¿Quién regula y quién estudia los edulcorantes no calóricos? A ver, todos los edulcorantes que tú compras en el supermercado, en la tienda y en cualquier país del mundo, están aprobados por Codex. Codex es una oficina que depende de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Y ese grupo de expertos lo que hace es que recibe, por ejemplo, no sé, imagínate que yo voy a sacar, encontré en la selva un fruto dulce que no aporta calorías. Ah, soy millonario, me voy a transformar en el nuevo millonario de los edulcorantes, pero no, tengo que hacer un montón de estudios, tengo que analizar el metabolismo, si es que se absorbe o no se absorbe, eh, ya, describirlo completamente, tengo que ver, por ejemplo, hacer estudios en animalitos, en ratas principalmente, qué pasa si ellos consumen altas cantidades, qué le pasa a la siguiente generación, le da cáncer, no le da cáncer, se transmite, no se transmite, afecta al crecimiento de la nueva generación. Pasan como 10 años de estudio y cuando ya tengo así el alto de toda la información, yo la presento a Codex, ¿cierto? Y ellos me dan la autorización o no me dan la autorización, porque tienen que ir revisando paso a paso para dar la autorización. Por ejemplo, Stevia, que es mega consumido, ¿cierto? En todo el mundo, Total. demoró como 15 años para que Codex diera las autorizaciones. Ya era muy consumido en Asia, pero Codex todavía no lo había autorizado, ¿ya? Y es natural, de origen paraguayo, ¿ya? Pero no por hecho de ser natural, tiene que tener autorización inmediata, porque tiene que pasar todos los pasos y demostrar que no tiene ningún efecto farmacológico, que no tiene ningún efecto teratogénico, carcinogénico, etcétera, 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 ¿ya? En diferentes dosis, en diferentes cantidades. Entonces, no es tan fácil. Y además están las regulaciones como más regionales. Por ejemplo, para Estados Unidos, la FDA, o sea, la Ujú. FDA hace una aprobación aparte, y en Europa tenemos la EFSA, ya que es como el equivalente para Estados Unidos. Y en nuestros países también tienen las autorizaciones nacionales, ¿ya? Probablemente en nuestros países la autorización del Códex es inmediatamente autorizada en el país nuestro, por ejemplo, ¿ya? No tenemos Y una entidad que diga no, que va a recibir millones de estudios, no, probablemente Codex dice que sí, Chile dice que sí. creo que saber esto nos abre un poquito como la ventana de oportunidad de que aquellos que digan, no, edulcorantes no calóricos nunca, digan, ok, a ver, vamos a escuchar qué hay, qué podemos aprender, porque sí hay mucho respaldo, hay mucho estudio para que puedan llegar a estar presentes en los alimentos como parte ya de los alimentos procesados, pero también que los podamos nosotros consumir o agregar a nuestros alimentos. No, y además de eso es importante que ellos, por ejemplo, cuando hay algún tipo de reclamo, ellos reciben evidencia, hacen como comité y evalúan si la nueva evidencia, por ejemplo, significa que hay que cambiar el IDA, que hay que... Y no se han hecho grandes modificaciones. Por ejemplo, sacarina tiene más de 120 años, ¿ya? Wow. O sea, si no ha pasado nada en 120 años. Entonces hay gente que, claro, le da como miedo, pero oye, es el aditivo, los aditivos son los más estudiados. Y lejos los aditivos más estudiados son los edulcorantes. Ahora, no quiere decir que sean aportadores de salud, Ujú. porque los edulcorantes no están hechos para ser saludables. Porque, ¿qué para ti, por ejemplo, que te aporten salud? El edulcorante no aporta vitamina, no aporta minerales, no aporta fibra, no aporta nada para mejorar tu salud. Lo único que debe aportar es sabor dulce sin calorías. Ujú. Por lo tanto, decir que los edulcorantes no, son saludables, no, no lo son. Son seguros, que es distinto. Wow, qué buen punto acabas de tocar. Oye, ya hiciste mención de IDA, que es una abreviación de la ingesta diaria admisible, pero platícanos un poquito más sobre ella para quienes jamás hayan escuchado esto. A ver, todos los edulcorantes tienen un IDA. Bueno, no todos, ¿ah? Hay algunos, por algún motivo, por ejemplo, los que son clasificados como GRAS, que es seguro para la FDA. Por Ujú. ejemplo, el monk fruit va sin IDA. Ah, sí, ok. ¿Ya? Sí. Eh, a ver, el IDA es un valor que es un valor de seguridad.
¿ya? Que no implica un riesgo. ¿Y cómo se toma el IDA? Mejor te explico cómo se toma para que se entienda el Ajá. concepto. ¿Ya? Por ejemplo, yo le doy altas dosis de edulcorante, esto se hace en estudios de animales, porque éticamente no se puede hacer en humanos. ¿Ya? Uno quisiera darle a los políticos altas dosis de repente a ver qué pasa, pero porque los políticos de ustedes son iguales a los nuestros. Sí. ¿Ya? A ver, le damos altas dosis hasta un nivel muy, muy alto, pero que no le provoca daño. ¿Ya? Y eso se llama NOAEL, que es un concepto así como de nutrición básica, quizás medio NOAEL, es que es un valor muy, muy, muy elevado, pero que no produce daño. Y ese valor que le damos para esa ratita, o para ese grupo de ratita, lo dividimos en 100, ¿ya? Y ese valor en 100, que es el 1%, es el IDA para el humano. Wow, o sea Entonces, que es una cantidad muy es un segura. rango de seguridad enorme. O sea, si tú por algún motivo te tomas, no sé, pescaste un día de pena absoluta y dijiste, me voy a suicidar con sucralosa y te tomaste 100 sobre sucralosa, Ajá. no te va a pasar nada. Porque puede ser que yo pase el IDA, puedo tener con dolor de estómago, por supuesto, un malestar, pero no me va a pasar nada porque yo podría pasar ese IDA sin problema, o tenga penas de amor y me tomo el botellón de stevia, ¿ya? Y puedo pasar el IDA, pero tengo un nivel tan alto de seguridad hacia arriba que no me va a pasar nada. Inclusive, tú podrías durante toda la vida consumir el IDA sin riesgo, pero el IDA son valores tan altos para adultos que es súper difícil. Por ejemplo, usted le llaman a sucralosa esplenda, ¿o no? Ajá, es la marca. México, ya, Sí, así es. ya. Por ejemplo, tendría que tomar, no sé, para pasar el IDA, si peso 70 kilos, quizá 300 sobres de esplenda, lo que en la práctica es muy difícil. O para tomar una bebida dietética, tendría que tomarme 20 latas de bebida dietética al día, lo que es muy difícil. O sea, finalmente voy a terminar con un problema urinario, ¿cierto? Pero no voy a terminar con un problema por los edulcorantes, ¿ya? Entonces, pasar el IDA es difícil. En niños, especialmente en lactantes, sí se puede pasar el IDA, porque esto se calcula por kilo de Por peso. kilogramos. Ajá. Entonces, un lactante, 1 año, 2 años, no se le debe dar edulcorante, jamás, jamás. Y eso jamás incluye los naturales. Te lo comento porque yo lo he escuchado, que hay personas que le dicen a la fórmula láctea, para, para que sea, no le agregue azúcar, porque el azúcar es dañina, pero agréguele unas gotitas de stevia porque es natural. No, no, Y ya, qué bueno que te por vas ningún por motivo. ahí. Qué bueno que te vas por ahí, porque justo hoy en una consulta, mi última consulta, mi paciente, un papá muy responsable, me preguntaba por su niño Mariano y me decía, oye Gris, ¿por qué no edulcorantes no calóricos? ¿Por qué no se le tienen que dar los edulcorantes no calóricos? Y yo le dije, yo no te lo voy a responder, eso te lo va a responder Samuel. Y entonces aquí está esta pregunta, ¿no? Una, porque es muy fácil o podría ser más sencillo sobrepasar este IDA. Pero también yo pensaba que puede ser por el hecho de las alteraciones en la palatividad, ¿no? O sea, el que tengan un mayor gusto por cosas más Por el dulces. sabor dulce, ¿Hay sí. alguna otra evidencia que resalte el por qué no? A ver, en los menores de 3 años, la no recomendación es porque pesan poco y como se calcula por kilo de peso, fácilmente pueden sobrepasar, porque además la dieta de un niño pequeño es súper monótona. Ujú, Es distinta a la dieta de un adulto, es muy ujú. monótona, por lo tanto, es como una dieta tan monótona, además le vamos a agregar un sabor dulce. Y lo otro es que de alguna forma el sabor dulce es un sabor que está dentro de nuestra genética, pero que además ese gusto por el dulce se incrementa en la medida que tú eres más expuesto al sabor dulce. O sea, el tener gusto por el sabor dulce es natural, porque tiene que ver con nuestros antepasados. O sea, imagínate, 10.000 años atrás, un hombre prehistórico cruzó de Asia a América y probablemente las frutas que habían no eran las mismas frutas de Asia. Ujú. ¿Cómo sabes tú que esa fruta es comestible o no? Si es dulce, ¿no? Si Si sabe es amarga o dulce, así. si es claro, porque tú tienes receptores para sabores dulces y tienes receptores para sabores amargos y ácidos que podrían ser venenosos, especialmente amargos, Ujú. ¿ya? Entonces, si la fruta te es dulce, esa fruta es nutritiva. Si esa fruta te genera
inmediatamente te da la explosión de amargura, probablemente esa fruta sea tóxica. ¿Ya? Entonces está dentro de nuestro cerebro. El sabor dulce es un indicador de que es nutritivo ese alimento. El tema es que en este último siglo, y especialmente en estas últimas décadas, estamos ultra mega expuestos a sabores dulces. ¿Ya? Y además Latinoamérica en sí, además es una región que nos gusta el sabor dulce y que estamos criados con el sabor dulce. ¿Ya? Ah, nuestras mamás probablemente cuando niños nos dieron fórmulas lácteas con azúcar, nos daban jugos de fruta con azúcar, nos daban fruta picada con azúcar. Cuando nosotros estamos contentos comemos azúcar, cuando estamos tristes comemos azúcar, cuando estamos medio deprimidos comemos azúcar. Todo lo hacemos con sabores dulces. Sí, está esta ¿Ya? asociación emocional de la que hablaba. Sí, claro, absolutamente. O sea, nadie le regala a la pareja un brócoli. Claro. Claro, no significaría que la quieres mucho, a lo No, mejor lo no, podría no, malinterpretar, de hecho. claro, me trató de amarga, Sí. Bien. no Oye, sé. y regresando un poquito al tema de los edulcorantes, más allá del sabor, ¿cuál es la relación que hay ahorita? Porque yo leo de repente investigaciones y hay algunas que dicen, es que aunque no aporte calorías, sí hay una asociación a que estas personas puedan tener una ganancia de peso en un mediano largo plazo. Entonces, ¿qué tanto podría funcionar o podría ser bueno el utilizar los edulcorantes no calóricos en el tratamiento de la obesidad a largo plazo? Ya, esta es una muy buena pregunta porque lo que tú dices es correcto. Los, y hay que diferenciar dos tipos de estudios. Los estudios observacionales, ¿cierto? Que son estudios donde el investigador no mete las manos, sino que simplemente mira. Tanto estudios transversales, que en la foto, como los estudios de seguimiento, estudios de cohorte, han visto que las personas que consumen edulcorantes tienden a tener mayor riesgo de ganancia de peso y por supuesto si hay mayor riesgo de ganancia de peso, mayor riesgo de diabetes tipo 2 y todas las enfermedades asociadas a la ganancia de peso. ¿Ya? Así que no les sorprenda que aparezca un vínculo con dislipidemia, con algunos tipos de cáncer, en estudios de corte, porque sería lo lógico, ¿ya? Pero en los estudios experimentales, que son los de mayor evidencia, cuando hay asociado a dietas hipocalóricas, ¿ya? El edulcorante favorece, como hay una reducción de calorías por edulcorante, ¿cierto? No sé, eliminas el azúcar consumida y te ahorras 400 calorías y lo pasas a edulcorante, hay una baja de peso, porque además favorece la adherencia a la dieta. ¿Ya? Entonces, ambos resultados son verdad. ¿Ya? Y eso es más controvertido todavía, porque tú, por ejemplo, leíste un estudio que evaluó el estudio de corte en inglés, muestra que el consumo de edulcorante incrementa el peso corporal. Y después te lees el otro estudio clínico, estudio inglés, mostró que los edulcorantes disminuyen el peso corporal. Entonces tú dices, bueno, bajan o no bajan. ¿Ya? Y claro, son dos formas de ver distintas. Ahora, ¿cuál es el tema de los estudios observacionales? Posiblemente está asociada por la causalidad reversa o inversa. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces quienes parten, porque los estudios de corte parten con un día uno, ¿cierto? ¿Ya? Muchas veces quienes parten con edulcorantes son personas que tienen o mayor edad, o mayor peso corporal, o mayor, o con más, a ver cuál es la palabra, con una patología, pero ya con más complicaciones. Por ejemplo, puede ser que los que partieron con edulcorantes en este grupo fueron las personas que tenían diabetes, que tenían más edad y más obesidad. Entonces, por lo tanto, si yo los sigo a los 5 años más o a los 10 años más, podrían esas mismas personas tener obviamente peor pronóstico, quienes parte son más jóvenes, tienen mejor peso y sin patología. También pasa que muchas personas parten, por ejemplo, con azúcar, vean los seguimientos de 10 años, de 15 años, 20 años, y van engordando en el trayecto, y cambian la dieta, y cambian a edulcorante. Entonces parten con azúcar, terminan con edulcorante, y eso es súper difícil de poder controlar. Y los mismos estudios que hacen este tipo de análisis, que siempre es azúcar, edulcorante, bla, 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 sí, comentan, probablemente los resultados de edulcorante tienen que ver con causalidad inversa. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado también. Lo que yo siento, sí,
y esto es una opinión personal, es que cuando mucha gente habla en contra de los edulcorantes, solo ocupa los estudios observacionales y no ocupa los estudios clínicos, ¿ya? Entonces, es muy fácil sentarse en una presentación y mirar qué va a presentar. Solo observacionales, va a hablar solo cosas negativas, ¿ya? Si presenta puras cosas clínicas, probablemente sea solo neutro o solo positivo. Entonces, este es un tema que da para mucho. Total, y vuelve mucho como lo que hay en relación al tema de los edulcorantes, que es la polaridad, ¿no? Los que hablan Sí, muy mal y los que hablan muy bien. Y entonces creo que también es lo importante de, una, si eres profesional en el tema de la salud, aprender a interpretar con muy buen ojo y aprender a leer los estudios científicos. Y la otra, si tú eres a lo mejor alguien que no te dedicas del todo a la nutrición o no te dedicas de eso, pues buscar una buena información, ¿no? Que esté respaldada y de qué tipo de estudios se está haciendo. Oye, y en sí. torno al apetito, porque generan saciedad, no generan saciedad, ¿qué impacto tendrían sobre el apetito los edulcorantes? Mira, también esos son datos súper controvertidos, porque se han hecho estudios y mirando algunos receptores a nivel cerebral, etcétera, y tampoco está tan claro. O sea, a nivel cerebral, por ejemplo, las neuronas que se encienden o se apagan son distintas a las neuronas que se encienden o se apagan cuando se consume glucosa o sacarosa. O Ujú, sea, el efecto a nivel cerebral no es lo mismo que el azúcar, ¿ya? Entonces, probablemente el efecto sobre apetito no es así. Hay algunos estudios, por ejemplo, que han mostrado, y ahí también hay que tener cuidado. Por ejemplo, el estudio en mosca mostró que incrementaban el apetito. Ha habido estudios en mosca, ¿ah? Pero se les dio el 30% de la dieta era sucralosa. Ya, ok, súper interesante, sucralosa 30%, mosca aumenta el apetito. Ya, ¿cuánto consume uno? ¿Cuánto es, qué tan viable es que esa información la podamos traspasar al ser humano? ujú. ¿Consumiremos un 30% de la dieta en sucralosa? Probablemente no, probablemente sea 0,001% de la dieta es sucralosa. Por lo tanto, ese mismo efecto que quizás se puede ver en un estudio en animales, al traspasarlo a estudios en humanos, no se ve. Entonces, con respecto a apetito, no se ha visto un efecto que favorezca el apetito de forma importante. Por ejemplo, y otro punto, los edulcorantes podrían, y estudios en ratas, por ejemplo, han mostrado que edulcorantes en ciertas dosis aumentan la glucosa Ujú. a niveles parecidos a azúcar, ¿ya? Por lo tanto, no son tan neutrales. Pero cuando se hacen los estudios clínicos en humanos con dosis de consumo para humanos, no hay efecto. Salió hace poco un metaanálisis publicado el 2020, sí, 2020, esto de la pandemia uno como que le confunde las fechas, el 2020, que eran como cerca de 40 estudios, tanto que valoran glucosa y que valoran insulina, con diferentes tipos de edulcorantes, y no hay efecto, no hay un efecto negativo, o sea, no incrementan glucosa o insulina, ¿ya? Inclusive en los pacientes, hay un subgrupo de pacientes diabéticos que tendría un efecto favorable, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado cuando los estudios son in vitro, son en animales. Por supuesto que esa información es súper importante porque te va generando hipótesis probables en humanos, pero hay que mirar qué pasa en el humano, porque las dosis a veces son distintas. Wow, interesante porque aquí entra la revisión de la metodología y no nada más irte a la conclusión, ¿no? Que muchas veces cuando Exacto. estamos leyendo, vámonos a la conclusión y a lo que dicen o el resumen y nos perdemos todo lo demás de a ver en quién se hizo, en qué dosis. Y aparte creo que esta es una de las preguntas más marcadas porque muchas personas que viven con diabetes justamente es como, bueno, entonces es malo el que consuma estos edulcorantes y ahorita mencionabas que si no hay impacto, o lo que hasta el momento lo más reciente dices que no hay impacto ni sobre la glucosa, y en el caso para pacientes con resistencia a la insulina, sobre la insulina, lo volverían algo más seguro que podría agregar este sabor dulce a los alimentos y O poder. sea,
Para un paciente diabético, hasta ahora la evidencia es que no mejora la hemoglobina glicosilada, ¿ya? Ni mejora la glicemia, ¿ya? Y no tendría por qué mejorar tampoco, Ujú. Lo que ¿ya? decías, no es Pero un alimento no, dentro no, de no es este. un medicamento, no es Exacto. un medicamento y a diferencia, por ejemplo, de tacatosa o de alulosa, no inhibe la absorción a nivel intestinal ni es competidor, ¿ya? Por lo tanto, no tendría un efecto. Pero sí tiene una cosa favorable, que de alguna forma favorece la adherencia a la dieta, porque a uno es súper fácil decirle a un paciente diabético, usted tiene que dejar de comer azúcar, tiene que dejar de comer esto, pero cuando a uno le toca, es distinto. Ujú. Claro, Sí, porque poderlo llevar a está, cabo. exacto, porque nosotros estamos en Latinoamérica, somos una sociedad dulce, Ujú. ¿ya? Si esta persona quizá viviera no sé, me imagino, en el sudeste asiático, donde quizá la ingesta de dulce no es tan elevada, para un paciente diabético no sería problema, por ejemplo, no comer tanto dulce porque socialmente no se come tanto dulce. Pero en nuestras sociedades donde los dulces están presentes y nos gusta el café, el té, el mate, lo que sea, ¿cierto? Bien dulce, ¿ya? Eh, le dices no, inmediatamente le estás restringiendo un sabor y le estás restringiendo, no sé, una adherencia, Sí, todo ¿ya? el Y le estás, significado ¿sí? emocional, Y no, social que tenga ese exacto, alimento o ese exacto, sabor. ¿ya? Ujú. Exacto. Entonces, de alguna forma te ayuda a favorecer una buena adherencia. O sea, el edulcorante va a hacer que la hemoglobina del diabético baje, no. Va a hacer que las glucosas bajen, no, porque no tiene ese objetivo. Ujú. Tampoco las van a subir, pero no Ujú. las van a bajar. Ujú. Y en el tema de la microbiota, hoy se han vuelto nuestros ojos a mirar tanto a esta comunidad viviente de microorganismos, hay algunos que sabemos por el tema de la fermentación que pueden causar, como es el caso de los polioles que pueden alterarla, pero ¿hay alguno más que podríamos decir, oye, a ver, ojo, si hay una alteración en la microbiota? Mira, con respecto a los polioles, la alteración podrían actuar como probióticos, ¿ah? ¿Mm? Perdón, como prebióticos, Ujú, como como pre. prebióticos. Así que tampoco es como, porque a veces que alteren o que cambien no es algo negativo, ¿ah? Claro, A veces cambian, pero porque a hay que favor. ver cómo es a favor, porque cómo es la microbiota de inicio. Ahora, con respecto a humano y microbiota es otro mundo también de controversia, porque el primer estudio fue publicado en 2014 en una revista muy, muy importante, Nature, en ciencia, que es el segundo artículo más descargado en ciencia. Mm. Que lo que se le hizo fueron 8 personas que se les dio un ida de sacarina por una semana. ¿Ya? Ahora, por dieta es imposible, así que probablemente le dieron una pastillita con sacarina, porque tomar un ida de sacarina sería tomar mucho sobre que no podrían, ni aunque le pagaran El mucho sabor dinero. no es agradable en realidad. No, no. Entonces, imagínate tomar, no sé, 100 sobres de sacarina al día, imposible. Así que probablemente en una pastilla iba la sacarina adentro y ellos se debían tomar las cápsulas y llegaban a intestino. Y lo que se vio es que cerca de esos 8, 5 les cambió la microbiota a una microbiota más parecida, una microbiota como más parecida a la resistencia a la insulina y vinculada más a diabetes, porque habían hecho estudios anteriores con unas ratitas primero y les dieron esas dosis altas, esas ratitas cambiaron la microbiota y se les alteró la glicemia, la insulina, etcétera. ¿Ya? Entonces, este fue como el gran descubrimiento. Después de eso, entonces, y además el título del artículo dice edulcorantes no calóricos, cuando en realidad solo fue evaluada sacarina. Tipo. Ujú. Ahora, ¿cuál es el problema de este tema? Sacarina, cuando uno la consume o en polvo o dentro del alimento, sacarina se absorbe en intestino delgado, Ujú. casi 100%. Por lo tanto, casi no va a llegar al, Intestino grueso. al intestino grueso, entonces no va a haber contacto. O sea, desde el punto de vista de la plausibilidad, es difícil que sacarina tenga contacto con la microbiota. Stevia sí podría tener contacto y de stevia sí se sabe que cambia la microbiota, porque las bacterias lo pueden fermentar. ¿Ya? Ahora, que ese cambio sea negativo, no se sabe. Se sabe que puede modificar. Eh,
Acesulfato de potasio se absorbe casi por completo, igual que sacarina, así que tampoco podría llegar a tener contacto con microbiota. Sucralosa no se absorbe, por lo tanto sucralosa va a llegar a intestino, el grueso va a tener contacto con la microbiota, y aunque hay estudios que vinculan sucralosa con el cambio en la microbiota, eh, también hay estudios que dicen que la sucralosa sale intacta, ¿ya? Entonces ahí está un tema medio de controversia. Y lo otro es, y hace poco, este año, salió un estudio de sacarina nuevamente. También ocuparon unidad, pero fueron 40 sujetos que se les dio distintas dosis. Y se les midió glucosa, insulina y por supuesto la microbiota, y no encontró diferencia. O sea, a diferencia del estudio del 2014, este del Que era con 8, 2021, que hay que que era con considerar 8, aquí es no muy encontró poquito. nada. No encontró nada. Entonces, todavía es un tema súper abierto. Y lo otro que se ha hablado es que probablemente no sea el edulcorante, sino que muchos edulcorantes vienen en un sobre, que vienen con maltodextrina, que es un carbohidrato. Entonces, podría ser que ese carbohidrato el que modifica la microbiota y no el edulcorante. O sea, todavía este es un tema súper abierto. Sí, porque aparte hablas de estudios recientes, o sea, el 2014, 2020 y cantidades además muy pequeñas de población, como para poder Sí, decir ya sí. que esto pasaría en todos, ¿no? Lo que pasa es que los estudios microbiotas son súper caros, muy, muy caros. ¿Ya? Entonces pueden costar, no sé, $1.000 por sujeto o $2.000 por sujeto. Entonces Hacer uno no es, grande estaría muy no, caro. así como tener mil sujetos ahí, no, no, no Ok, se podría. ok. Oye, y ahorita que hablabas de la sacarina, me voy a atrever a equivocarme, pero creo que la sacarina en Estados Unidos no se utiliza, ¿es cierto o estoy mal? No, ciclamato. El ciclamato, ok. El Y es el que se ciclamato está asocia prohibido. mucho a, pero nada más en Estados Unidos o en otros Y lados también. Japón, Y Japón, ok. y ¿Y la Japón. razón? Ya, eso pasó porque cuando se descubrió el asbesto, que se ocupa este material para los techos y las construcciones, Ujú. que producía cáncer, se generó una ley en Estados Unidos que cualquier producto que se sospechara que producía cáncer se sacaba del mercado. Entonces aparecieron los estudios que vincularon ciclamato con cáncer de vejiga. Entonces Y se bye. sacó Ujú. ciclamato y nunca más se restituyó. Pero en Mm. Europa el ciclamato es súper común. Es como curioso porque, por ejemplo, en Chile el ciclamato casi no está presente en el mercado. Lo encuentras en un par de... te le dicen gelatina, Ujú. ya Sí, dulce, gelatina. si es Sí, gelatina, sí, ya. sí, gelatina. Nosotros Ajá. le decimos jalea. Ok. Nosotros decimos jalea o gelatina como igual. Lo encuentras ahí o lo encuentras en alguna mermelada de fruta, muy, muy puntualmente. Pero en Europa, por ejemplo, a través de un estudio de Irlanda, y el mayor edulcorante de consumo era ciclamato. Mm. ¿Y qué tanto fuerza o qué tanto peso ha tenido las investigaciones que hacen sobre el cáncer? Mira, eh, para que un edulcorante esté aprobado, no puede producir cáncer. Ahora, los estudios que se hacen en humanos son básicamente estudios caso control, donde se miran hacia atrás, porque no puedes hacer estudios de intervención en humanos. Claro. Se miran hacia atrás y está descartado, inclusive, por ejemplo, sacarina fue sacado, creo que hace 2, 3 años, no, perdón, hace como una década, de la Agencia Norteamericana del Cáncer, ¿sí? Como posible carcinogénico, ¿sí? Ok, ok. ¿Y en el embarazo? ¿Qué pasa en el embarazo con los edulcorantes? ¿Aplican, no aplican? ¿Son Ya, con respecto seguros? al embarazo, igual hay que tener, como todo esto tiene sus bemoles, en el caso del embarazo, sacarina y ciclamato pueden traspasar la barrera transplacentaria. ¿Ya? Hay estudios que se han hecho en monos donde se ha visto presencia de sacarina y ciclamato en el feto. ¿Ya? En el caso de estudios en humanos se ha hecho con mujeres con diabetes y se ha encontrado, no me acuerdo si sacarina o ciclamato en sangre cordón. Y además lo que se ha visto en los monos es que el feto tarda más en eliminarla, tarda más la eliminación que la entrada, entonces tendría que acumularse, Ok, o sea, ¿ya? fuera de Entonces, estos dos.
Los demás El sí resto podrían no hay problema, utilizarse. excepto mujeres con fenilketonuria. Y ahí Ok. tienen que sacar el aspartamo, Ajá. Que qué ¿ya? bueno que lo tocas, porque este de repente está muy presente en los chicles y la gente lee, ¿no? Que si tienen fenilcetonuria no lo consuman. Y es, ¿qué es eso? Yo tendré eso. Entonces, explícanos un poquito por qué el aspartame no aplicaría aquí. No, porque la fenilketonuria es una enfermedad metabólica, Ujú. donde, donde estas personas no pueden, tienden a acumular fenilalanina, que es un aminoácido esencial para todos nosotros, pero para estas personas, como no la pueden sintetizar, se empieza a acumular, acumular y genera sustancias tóxicas. Que aunque venga Entonces, ahí como una leyenda así muy alarmante, en realidad es para es un solo, tipo de persona. Exacto, solo que para tienen ellos, eso, solo para claro. ellos. Sí, Sí, porque sí, pareciera sí. una leyenda como de creo que esto no está bien y no, no es algo No, no, inseguro para es quienes para, no tengan esta es para un condición. grupo muy, muy, muy puntual y que Ujú. además lo saben, porque esta enfermedad se diagnostica, no sé si en México, acá desde el nacimiento, aquí Desde muy pequeños. Sí, les claro, pinchan no el talón tienes. a todos los Ujú. niños y le hacen un tamizaje. Sí, claro. Hay ahora uno muy en tendencia, ya lo mencionaste, aquí en México pareciera que fue la revelación en los últimos años, creo que ya sabes de cuál estoy hablando, que es del fruto del monje. Y toda la gente está como, bueno, entra la pregunta del millón, ¿no? Que es, ¿cuál es mejor? ¿La stevia, que era la moda en turno, al sustituto que acaba de llegar, que pareciera que es la nueva revelación, que es el fruto del monje? Yo creo que es muy difícil contestar cuál es mejor, pero a ver, platícanos un poquito la diferencia entre uno y otro. Interrumpo unos segundos de este episodio para contarte que en sernutritivopodcast.com puedes registrarte para formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos y recibir semana a semana la información sobre los nuevos lanzamientos del episodio, así como los artículos de referencia, libros y más que nos comparten cada uno de nuestros entrevistados, y además, por supuesto, cuentas que nos inspiran y que nos ayudan a nutrir física, mental y espiritualmente. Regalos, sorpresas y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio. A ver, es difícil pregunta porque el fruto del monje está clasificado por la FDA como GRAS, que quiere decir seguro, pero no está aprobado todavía por Codex, ¿ya? Porque no ha pasado todas las etapas. Porque es muy reciente, o Eh, sea, ya son 10 sí, años, esto es muy sí, reciente. reciente, no ha pasado todas las etapas. Y por ejemplo, en mi país todavía no podemos, yo no he probado jamás el fruto del monje porque no está permitido. Wow. Y en Eh, México está en todos lados, ¿eh? Todos lados. no, probablemente por la influencia que tiene Estados Unidos y Ujú, porque está aprobado por la FDA, ujú. ¿ya? Pero, a ver, desde el punto de vista de la seguridad, yo creo que es más seguro stevia que fruto del monje, porque fruto del monje no ha pasado todas las etapas para Codex. Y lo que Ahora, decías, entonces, todavía ahora, este no tiene ida, entonces, todavía no no, se no tiene tendría. ida, no Ujú, tiene ida, no tiene ida y bueno, no creo que tenga algún problema importante. No sé cómo es el sabor, nunca lo he probado, así que no podría opinar. ujú. Stevia tiene un sabor, yo diría que bastante metálico, no es muy bueno, Sí, al pero final resabio. como lo venden natural, la gente lo prefiere. O sea, en Chile, por ejemplo, la encuesta que hemos hecho, Stevia siempre tiene el mejor puntaje en preferencia, y por ejemplo, todos los lácteos en Chile, yogurt o leches con sabor, vienen endulzados con stevia, porque tiene ese logo verde natural, Claro, que esta obviamente asociación. que lo vende, pero del punto de vista del sabor es mejor sucralosa. Y en Ahora, el cuando caso tú me de... preguntas cuál es mejor, depende, para qué quieras, para lo que quieras, porque si tú lo quieres para cocinar, no todos te sirven. Ujú. ¿Cuáles Si tú aplicarían para cocinar? ¿A qué no aplica aspartamo? Ujú. Porque como son dos aminoácidos, se van a descomponer con la temperatura y por lo tanto, si vas a hacer unas galletas con aspartamo, te van a quedar unas galletas sin Ujú. sabor dulce. Hay algunas edulcorantes que son eh, que entran no entran en la categoría no calórico, que está gatosa, celulosa, que son reducidos en calorías y que desde el punto de vista de lo culinario son bastante mejores, Ujú. ¿ya? Porque tienen todas las características del azúcar, pero son como azúcares raros, ¿ya? Y esos son los mejores desde el punto de vista de la cocina. Pero esos son reducidos en, no son no Sí, calóricos. no son no calóricos, traen 0,5, 0,2 calorías. Ujú. Claro, nadie va a engordar con 0,2 calorías Claro. más, pero
pero entran en otra clasificación. Y del punto de vista del sabor, probablemente sucralosa sea el más parecido. Pero ahí va a depender, si no existe, o sea, todos están aprobados con los mismos estándares. Ujú. Y ¿Ya? ahorita que decías la sucralosa, bueno, en México como que entró la stevia y le quitó el protagonismo a la sucralosa y empezaron a sacar como muchas ideas sobre la sucralosa, ¿no? Particularmente esto de no se absorbe, entonces seguro es malo, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto que la gente habla sobre la sucralosa como de que si fuera el demonio, que no existe el demonio en la alimentación? A Creo ver, que es es que importante. yo creo que la propia industria es culpable de esto, la industria alimentaria. Ujú. Porque cuando saca un nuevo producto, sataniza el anterior. Entonces dice, y tenemos este yogur ahora sí con edulcorante natural. Ujú. Tenemos este cereal de desayuno, pero con edulcorante natural, no como la competencia que es el malo. Entonces, la misma industria alimentaria, de alguna forma, es culpable de ensuciar la imagen de la competencia. ¿Ya? Ujú. Cuando que traiga edulcorante natural, súper por esta marca, pero no es ninguna ventaja con respecto a otras. ¿Ya? Ujú. Porque no necesariamente es un mejor dulzor, no necesariamente no va a tener un impacto en salud distinto, porque no tiene impacto en salud. Entonces, yo creo que ahí la gente se confunde. Y se confunden los profesionales también, porque de repente Sí. creen que, por ejemplo, que stevia por ser natural o fruto del monje por ser natural es mejor que los otros que son artificiales, que son químicos. O sea, todo es química. Al final, Todas tienen claro. estructuras químicas y tienen OH, tienen dobles enlaces, todos los integrantes tienen, si tú los miras en una imagen, todos tienen estructuras Son químicas. químicas, claro. Unos son naturales y otros son sintetizados en un laboratorio, aunque los naturales también son sintetizados a partir, primero, claro, se descubre, pero después, a través de la sucralosa, le ponen dos enlaces más, dos enlaces menos, finalmente termina sintetizado en un laboratorio. Aunque nos lo vendan como natural. Oye, y en esto de lo Exacto. natural de la stevia, que ha sido como creo que parte de su etiqueta con la cual ganó tanto favoritismo para muchas personas, tanta fama, en México pues es muy fácil irte a comprar una planta de stevia. Y hay gente que hace esto, va y compra la planta de stevia. Y hay quienes dicen, es la hoja, es el tallo, es qué tan cierto sería que es una parte en específico y que sería viable consumirlo a partir de la hoja. A ver, la, los edulcorantes están aprobados por Codex como una sustancia que aporta sabor sin otras características Ujú. farmacológicas. La hoja de stevia aporta efectos farmacológicos. Ujú. Es, por ejemplo, anticonceptivo en rata, no voy a decir en humano, así que no, después no anden tomando eso y después me echan la culpa de un embarazo no deseado. Es anticariogénico, porque inhibe el Streptococcus mutans, que es el virus, perdón, ay, se me olvidó la virus bacteria, perdón, ya se me olvidó. Bacteria, De ¿no? las Sería bacterias, sí. bacteria. Ajá, sí. Es bien en la tarde, ya yo me puedo... Claro, y aparte estamos ahorita muy relacionados a los virus en Sí, este último año, sí. pero es bacteria. Ajá. Tienes razón, una bacteria. Puede bajar la presión arterial. O sea, hay estudios clínicos que han mostrado que la hoja de stevia baja la presión arterial. ¿Ya? Entonces, la hoja puede producir efectos farmacológicos deseados y no deseados. Ujú. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista de la seguridad, lo que está probado no es la hoja, es el extracto que se saca de la hoja. ¿Ya? Ujú. Entonces, ojo con la recomendación, especialmente porque si yo hago una recomendación masiva, no consuma stevia, sino que consume la hoja, voy a bajar en la presión a algunas personas y puede tener algunas otras cosas que pueden estar pasando también. Y sería parecido como en el caso de los aceites o de las grasas que de repente dicen, no, a lo mejor lo más saludable cuando intentamos contestar esta pregunta de cuál es mejor sería consumir de varios. Aplicaría también esta recomendación de, pues a lo mejor no te exageres y te la pases, no todo lo que comas o tomes sea stevia o variarle un poquito. ¿Aplicaría o no? Mira, pues sí, es probable. Mira, te voy a dar un ejemplo que hemos visto en Chile. Un niño pequeño
2 años, nosotros en Chile tenemos con la ley de etiquetado frontal, que está desde Ujú. 2016, más del 70% de los lácteos está sin sello. Eso quiere decir que, o los lácteos con sabor dulce. Eso Ujú. quiere decir el 90% de la leche con sabor, casi 70% de los yogur. O sea, son yogur sin azúcar o reducido en azúcar, que no les bajaran el sabor dulce, simplemente les Lo pusieron pusieron. edulcorante. Ajá. ¿Ya? Ahora, un padre o una madre común y corriente, no nutricionista, cree que un yogur le podría dar un yogur a un niño, a un lactante de 8 meses, le comprará o sea, le compran bebida. Ujú. Ujú. Para que uno ve, ¿cierto? Yo lo he visto en mi país, lo he visto en otros países, que las mamás, papás, con una, no vamos a decir Juguitos, sus marca, bebidas lácteas, no claro, vamos a sí. decir, no, y a veces bebidas con azúcar sin decir Sí, sí, marcas sí. famosas, ¿cierto? Y le están dando bebida porque lo mira con cara de hambre, así que le vamos a dar bebida. Hasta en el Bibi. Sí, exacto. ¿Le comprarán un yogur pensando que es adecuado? Probablemente sí. De postre, de colación, etcétera. Pero en Chile casi todos los yogures son sin azúcar, o sea, son con edulcorante. Entonces, probablemente tenemos niños menores de 2 años que están consumiendo cantidades importantes de edulcorante. Con 2 yogur dietéticos que tienen stevia, porque los yogures en Chile tienen stevia, es muy probable que pasen el día. Es muy probable que pasen el día. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Ahora, sí creo yo que consumir distintos edulcorantes durante el día, de alguna forma, a ver, dietas muy monótonas, nosotros hemos evaluado en embarazo y llegan, por ejemplo, a un 30% de LIDA, pero habitualmente una dieta para stevia. Pero para otras dietas monótonas, por ejemplo, más sucralosa, más aspartame, no pasan del 10%. Porque, ¿te acuerdas que el LIDA es un rango muy alto? Sí. Entonces, no pasan de un 10%. Tener una dieta más variada en edulcorantes de alguna forma podría hacer que de sucralosa sea un 2%, de aspartame sea un 1%, ya. Pero también hay que tener ojo, porque yo lo que he visto yo es que mucha gente exagera con el tema de los edulcorantes y finalmente todas las comidas y todas las preparaciones van a edulcorar. ¿Ya? Y aunque probablemente eso no le favorezca la ganancia de peso, sí le estamos entregando a nuestro cerebro siempre la adherencia, el gusto por el sabor. Sí. Y creo que sería, intentando cerrar, justo quedarnos con eso, ¿no? Que no necesitamos ponerle ni azúcar ni edulcorantes no calóricos a todo. Intentar disminuirlo para poder ayudar a que nuestro paladar se pueda como familiarizar más con el sabor Adaptar a otros natural de sabores, los sí, alimentos. Porque pues no todo lo que es amargo es malo, ¿no? O sea, a lo mejor el sabor ácido del yogur podría ser desagradable para quienes están muy acostumbrados a que sepa dulce, pero realmente ese es su sabor natural. Y o sea, obviamente, como claro, parte de la transición, podríamos utilizar los edulcorantes no calóricos, pero irlo disminuyendo poco a poco, verlo como transición. ¿no? Y en las nuevas generaciones no acostumbrarnos a estos sabores. O Ujú. sea, a los bebés o los niños, darle la fruta sin azúcar, darle los jugos sin azúcar, jugos de fruta sin azúcar, a tratar de bajar la cantidad de dulzor y no reemplazar el dulzor de edulcorante, excepto que esté en un tratamiento, que sea una familia que toma mucha bebida azucarada, esa familia que toma litros y litros de bebida azucarada, no le va a no va a tomar agua al otro día. Ujú, claro, hacerlo como esta parte Claro, de poderlo hacer como una transición que mejore la adherencia, lo que decías, ¿no? exacto, Ver las ventajas que tiene, mejora la adherencia a algunos tratamientos, sobre todo cuando hay obesidad, cuando hay diabetes, permite a las personas que tienen diabetes tener un poco más de esta percepción del de sabor y todo lo dulzor, social y emocional que sí, produce. Creo que hay que ver lo que sí aporta y entender que muchos de los riesgos de los que muchas personas polarizan que tienen los edulcorantes no calóricos, pues son más escandalosos de lo que deberían y no hay tanta evidencia para hacerlo. Y tampoco venimos a glorificarlos y decir, ahora éntrenle y pónganle todos los sobrecitos que quieran. Efectivamente, lo ideal no, es que sea su versión más natural, ¿no? Y si el sabor de ese alimento no es dulce, pues a lo mejor intentar consumirlo de esa manera y si no agregar pocas cantidades, pero no satanizarla. No sé cómo veas tú. exacto, Ujú. exacto, o sea, no es que porque, a ver,
no hay que ponerle 40 gotas al café, hay que bajar. Quizá mucha gente dice que yo no puedo tomar un café no dulce, bueno, pero baja la cantidad de gotas de azúcar, de edulcorante. Puede ayudar a personas que tengan obesidad, que tengan diabetes, a mantener la adherencia. Hay estudios clínicos que muestran personas que se les hizo dieta con posibilidad de tomar edulcorante o sin posibilidad, y ambos grupos bajaron de peso, pero el que bajó más fue el grupo que tuvo edulcorante, porque tuvo mayor adherencia a la dieta. Básicamente, te ayuda a llevarla de mejor forma, pero no es un medicamento, no tiene efectos mágicos en ninguna parte, Guau, pero súper. tampoco es un veneno. Claro, que yo creo que con eso podemos cerrar así de manera maravillosa y nos has compartido como siempre. Bueno, aparte de una delicia como platicas, me haces reír mucho, me haces que me caigan muchos veintes y de verdad te agradezco muchísimo. Ya te hicimos las 3 preguntas de Ser Nutritivo Podcast y para no repetirla, lo que te pediría es, ¿hay algo todavía por ahí en el tintero de Samuel relacionado a los edulcorantes que dice, espérame, Gris, esto no se nos tiene que ir? A ver, a ver, a ver. Yo creo que faltan estudios edulcorantes en Latinoamérica. En general se hacen varios estudios clínicos en Estados Unidos, en Europa, en Japón, pero nosotros estamos un poco al debe con ese tema. Y, a ver, yo les sugiero a los que les interese Ujú. revisar la metodología de los estudios y no comprarse las ideas de una. O sea, yo entiendo que los edulcorantes están en su mayoría dentro de los alimentos ultraprocesados, ¿ya? Y mucha gente está absolutamente en contra por razones evidentes. Pero no porque yo esté en contra puedo decir este aditivo es malo, Ujú. Claro. ¿ya? Porque evidencia es evidencia. Exacto. Una cosa es la opinión y otra cosa es la evidencia. Samuel, Exacto. feliz de compartir contigo este episodio, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo, por el conocimiento, por la magia con la que lo transmites y que haces algo que a veces es tan complejo, algo tan sencillo de entender. De verdad, muchas gracias en nombre de la comunidad y a ti que formas parte de Ser Nutritivo Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo. No olvides registrarte en el boletín para que recibas toda la información sobre Samuel y vayas y lo conozcas y sigas más, porque así como lo oíste, así comparte mucha información en sus redes sociales. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo. Gracias. Nos vemos.